No, Padre Santo, Rey, te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús. Amén. Vimos que fe en las prédicas anteriores era que confianza, fidelidad, verdad, obediencia y seguridad. Pero milagro es maravilla, prodigio y señal. Y levantarse es porque somos luz y lámparas son nuestros ojos. Ahora, dando esta breve introducción de lo que más o menos se ha ido hablando, vamos a ver que la fe de uno puede salvar a otro, ya sea de la enfermedad y del pecado del otro. Van a decir, ¿pero cómo es esto? Cuando vemos la palabra de Dios en Marcos, capítulo 2, dice, Jesús sana a un paralítico. Marcos 2.2 dice, entró Jesús otra vez al Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver que al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, de ellos, al paralítico dijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu de que cavilaba, de esta manera dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces podemos ver que la fe de uno puede salvar a otro. Dice otro ejemplo que podemos ver en el capítulo del libro de Juan, capítulo 5, verso 5, dice, ya había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, le preguntó si quiere ser sano. Y el Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Pero más adelante en el 14 le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Este ni pidió ser sanado, ni pidió un milagro, sino que Jesús se le acercó, es diferente, gracias Blanco, y le preguntó si quería ser sanado. Podemos ver motivos, seguramente que habían varios motivos, pero algunos de ellos porque tuvo compasión cuando vio a un enfermo. Dios se compadece cuando tenemos alguna enfermedad o algo, o sobre todo cuando estamos en el pecado. Dice que también puede ser que había un propósito detrás de esto. Y ese propósito que era que los judíos que tenían que hacer, seguir a Jesús para matarles, para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías. Entonces también podemos ver que muchas veces la enfermedad es por un propósito. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Podemos ver que la pastora predicó, dijo que la fe puede ser robada y uno de los motivos es por el pecado. Y el pastor Carlos también habló y dijo la importancia de luchar por nuestra fe y cuidarse de muchas cosas, pero sobre todo de la rebeldía
y hay que ser obediente. Cuando vemos otro ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 10, y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en el 12 dice: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Hay que levantarse en fe, porque somos luz. Por eso no podemos andar en pecado ni en rebeldías. Cuando vemos esto en Mateo capítulo 6, verso 22, dice: la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ojo, como miramos y qué miramos. Dice en Mateo capítulo 5, 16. Vamos a hablar sobre todos los evangelios. Así que no estén entre los primeros 3 libros, 4 libros, porque ahí no nos vamos a salir. En Mateo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, vuestro Padre, que está en los cielos. Así que hay que hacer buenas obras para que Dios sea glorificado. Ya dando una breve introducción de lo que es fe, milagros y la importancia de levantarse en fe, vamos a ver diferentes tipos de milagros. ¿Y por qué tienen que suceder esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué tienen que haber algún milagro en nuestra vida? Cuando vemos en el libro de Juan, capítulo 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿por qué tiene que suceder? Para manifestar la gloria de Dios, para que la gente crea, y por eso creemos en autoridad, en el nombre de Jesús. No en el nombre de San Pedro, ni de San Pepe, ni nada de esas cosas que hace mucha gente, sino la autoridad para echar fuera es en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 20, que habla de la autoridad que le da el Padre a Jesús. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Entonces ahora vamos a ver diferentes tipos de milagros. Ya vimos milagros de curación de enfermedades, que a veces son por pecado. Me van a decir: pero ¿cómo? A veces me van a decir que esto es paralítico, ¿con qué pecado? No sabemos, porque Jesús no nombra los pecados de esas personas, pero simplemente le dice que sus pecados son perdonados, y con eso ya basta, la persona es sana. Dice que vemos en la Biblia que para glorificar al Padre y para que la gente crea que hay un Dios. Otras se provocan las enfermedades por emociones, y una de las causas es el exceso de estrés y la depresión. Cuando vemos en Proverbios, capítulo 17, verso 22, dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Imagínense lo importante que no ser amargado. Que el corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que imagínense qué importante que es el ánimo en nuestra vida. Porque si no, nos arrasa con un montón de enfermedades. Les voy a contar un testimonio. No hace mucho tiempo hubo una reunión de pastores. Y en esa reunión de pastores, una pastora dijo de que habló de diferentes enfermedades que había que reprender, y en una era la bronquitis. Yo me reí por dentro. Así que imagínense si Dios no conoce nuestros pensamientos. Ni duré 5 segundos que salí de la iglesia y ya me la agarré con el mundo. Una bronca tenía, y a la semana me sentía pésimo. Nunca en mi vida me había pasado eso, que me agarró una bronquitis. Imagínense, nunca me había pasado.
por burlarme, por creerme, no sé, sobradora de la pastora, digo, ¿cómo? Que por bronquitis por la bronca te da la bronquitis. Bueno, sí, me dio esa bronquitis. Casi neumonía. No saben, la pasé re mal, así que no se burlen. Y muchas veces que vemos que decimos, ¿pero por qué? Se ha comprobado científicamente, y por hasta ahora muchos no lo dicen, que el exceso de estrés también despierta los cánceres. Y mucho de eso es la leucemia. Y dicen, ¿qué? ¿Pero cómo? Sí, es todo algo totalmente espiritual. Y a muchas veces no le prestamos atención. Muchas veces estamos enfermos físicamente, pero porque por dentro hay algo que está roto. Y a veces no es porque nosotros, también a veces por algo del vientre o algo de nuestro antepasado que hay que cortar eso. Dice que la expulsión de espíritus malos también son milagros y señales que tenemos que hacer. Cuando vamos a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 13, verso 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Me escuchan bien? Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y más adelante en el 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, debía desatar esta ligadura en el día del reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios de Jesús, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces imagínense qué importante echar afuera también los espíritus inmundos, para que el nombre de Dios sea glorificado. La gente se maravillaba. Luego vemos que es resucitar muertos. También son milagros, señales y prodigios que uno tiene que hacer. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 17. Dice: Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla, pero por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces le cuestionamos a esa Señor cuando perdemos un ser querido? Más de uno lo habremos hecho. Señor, si te creemos, ¿por qué no hiciste un milagro? Muchas veces nos comportamos como Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creen en esto?, pregunta el Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha vencido al mundo. Así que imagínense qué importancia es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha vencido al mundo. De ahí empezamos con toda la base de nuestra fe. Luego en el 38 más adelante dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quita la piedra, Marta, la hermana que había muerto. Y le dijo Jesús: lleve ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, de las manos y los pies con venda y rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Así que los milagros de resurrección y muerte sí existen. No hay que quedarse como, no, esto no sucede, esto lo hacía Jesús. Por algo Jesús envió al Espíritu Santo para que habitara con nosotros y nosotros también pudiéramos hacer esto. Pero también existe milagro de naturaleza. ¿Cuánto tienen plantita acá? ¿Y cuánto han tenido algún evento y le cae una tormenta? Creo que al pastor Matías y a Eugenia no le pasa eso. Hacen un evento y les cae una tormenta. Pero dice que Jesús también obra ahí. Vemos en Mateo capítulo 8 que dice: Jesús calma la tempestad. Dice en Mateo 8, capítulo 8, verso 23, dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, tranquilo, él estaba. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, le respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Por eso muchas veces también ¿quién tiene plantaciones? Porque también hay un ejemplo de higuera. Yo creo que una vuelta teníamos un arbolito que estaba afuera y ya estaba ya para sacarlo ya. Y dice mi suegra: no, hay que orar por este árbol. Se oró, se restauró el árbol automáticamente. Ahora tiene unas hojitas hermosas en el árbol. Entonces muchas veces uno piensa que los milagros solamente son para enfermedades, para resucitar muertos, pero también Dios obra en la naturaleza. También Dios obra en la alimentación. Vemos en el libro de Juan, capítulo 6, verso 36, que dice: despídelos para que vayan al campo y aldea y alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Resumen: los discípulos le planteaban esto a Jesús porque habían pasado mucho tiempo escuchando el mensaje de Dios y la gente obviamente se tenía que ir a su casa a comer. Entonces los discípulos le decían: desatarlos antes, que se vayan temprano para que vayan a comer. Y respondió él y les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para lo que los pusiesen delante. Y repartieran los 2 peces entre 2, y comieron todo y se saciaron. Y recogieron de los pedazos de las 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. O sea que Dios, de lo poquito que tenemos, lo puede multiplicar a mucho. Y eso lo tenemos que entender. Muchas veces por ahí vemos la alacena vacía, pero es importante ir y decir: bueno, Señor, yo creo en el nombre de Jesús que este poquitito me va a suplir todo el mes. También Dios hace milagros de darnos algo material o económico y trabajo. No es así, no, porque eso es la prosperidad, no. También Jesús actúa en esas áreas. Podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 5, que dice, verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Mas en tu palabra echaré a la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínense, hermano mío, y en la Biblia hay muchos ejemplos. El pastor nos enseñó, y la pastora Eugenia, sobre el diezmo y las ofrendas. Y ahí decían que habían 2000 versículos en la Biblia que se trata de esto. Y cuando uno tiene algún tipo de necesidad, lo suple en lo material, en lo económico y en el trabajo. Por eso es importante que cuando Dios nos abra una puerta de trabajo, cuidarlo, porque esa bendición viene de parte de Dios. Así que hay que tomarlo y no soltarlo. Ahora, vamos a hacer la cortita. Yo les pido que pasen adelante todos aquellos que no tienen fe, porque necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo, porque la fe es un don de Dios. También pido que pasen aquellos que necesitan un milagro. Y también pido que pasen aquellos que su fe menguó, decayó, para que salga renovado y se pueda levantar en fe. Así que levántense, vengan acá todos, y muevan la silla, pero vengan todos, porque todos estamos con algún milagro, necesitamos, alguna necesidad seguramente que tenemos, y muchas veces a través del Espíritu.